Buen día, vamos a compartir una clase dedicada al tema del Estado como atributo de la personalidad, lo que llamamos habitualmente el Estado civil de las personas, que es un concepto Estado que, como ustedes imaginarán, tiene alcances multívocos. Es un término multívoco. Nosotros habitualmente en derecho, cuando hablamos del Estado, pensamos en la organización política de una nación, en la organización política que lleva adelante la autoridad en una nación. Pero eso es una de las acepciones de Estado. Estado, en derecho civil, es la posición que la persona ocupa en la sociedad y la familia. Es lo que habitualmente llamamos el Estado civil, que siempre lo asociamos con casado, soltero, divorciado, más que nada con la matrimonialidad, pero que en realidad también tiene que ver con la filiación, los padres e hijos, la situación de, entonces de paternidad, maternidad, y también con el parentesco. Es decir, el Estado es una posición que la persona ocupa en relación a la sociedad y a la familia. Realmente en Roma el estatus era muy importante para determinar el plexo de derechos, el rango de derechos que tenía la persona. Así teníamos tres estatus. El status libertatis, que definía si la persona era libre o esclava, y si era libre, entonces tenía una cantidad de derechos que no tenía lógicamente el esclavo. Por suerte todo esto ha sido abolido, ¿no? Después estaba el status civitatis o civitatis, el Estado en relación a la ciudad, el Estado de ciudadano o romano o no, que también determinaba una serie de derechos. Los ciudadanos romanos tenían una cantidad de derechos que no tenían los extranjeros. Y finalmente el Estado en relación a la familia, Estado-familia, donde la cabeza de la familia era el pater familias, que tenía una cantidad de derechos que no tenían los restantes miembros de la familia. Con el tiempo, esta división en estados fue desapareciendo y hoy nosotros, sobre todo ya en nuestra era y sobre todo en la era de los derechos humanos, entendemos que no podemos hacer distinciones entre los derechos, que todos los seres humanos son iguales en derechos y en condiciones. Entonces el Estado pierde relevancia en cuanto a determinar más o menos derechos. A lo sumo, en esto el profesor Tobías escribe que reaparecen formas, pero que apuntan a formas de estados o estados particulares, pero que apuntan a más protección para los más vulnerables. Por ejemplo, nosotros tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, cuando una persona presenta una discapacidad, tiene un conjunto mayor de protecciones, de derechos, porque lo consideramos vulnerable y queremos ayudar a su plena inclusión, a su pleno desarrollo en la vida social. Pero esto no es el concepto de Estado que nosotros hemos visto siempre, es otra cosa. Así que la noción de Estado hoy se reduce a la posición en la familia centralmente y a veces a la posición en la sociedad. ¿Por qué es importante la noción de Estado? Bueno, tiene incidencia en el domicilio, las personas incapaces, especialmente los hijos, mientras dura la responsabilidad parental, tienen el domicilio de sus padres, porque tiene incidencia en la capacidad. Por ejemplo, los cónyuges no pueden contratar entre sí cuando están bajo el régimen de comunidad, el artículo 1002. Tiene incidencia sobre el apellido. Los hijos matrimoniales tendrán el apellido de sus padres, y si es extramatrimonial, solo del progenitor que lo reconoce, o si tuviera una sola afiliación. Tiene incidencia en los alimentos. La determinación del Estado determina la obligación de proveer alimentos entre parientes, y especialmente esto es bien relevante en responsabilidad parental. Tiene otras obligaciones, como que cuando hay relación de Estado a veces hay una obligación de informar ciertas situaciones, y hay condiciones prohibidas en el código. No se puede imponer a alguien la condición de, en un contrato, yo no le puedo poner como condición para que ese contrato sea efectivo,
que cambie o no cambie sobre su estado, ¿no? Que no se case con determinada persona o que no se case nunca. Eso no lo podemos poner como una condición para, no sé, donarle a alguien una casa con la condición de que nunca contraiga matrimonio. Eso sería algo contrario a la libertad básica de las personas, y esto está prohibido en el artículo 344. El Estado nos interesa en el derecho civil, en la parte esta inicial de elementos, porque es un atributo de la persona. La persona humana no solo tiene un nombre, tiene un domicilio, tiene una capacidad, una aptitud para entablar relaciones jurídicas, tiene un patrimonio y también tiene un estado. Es decir, nos resulta importante conocer cómo es su ubicación en la familia, en la sociedad, por estas razones que antes planteaba, que tienen incidencia con los otros atributos y con deberes jurídicos propiamente civiles. Existen acciones de Estado, es decir, acciones en el sentido técnico jurídico son posibilidades de iniciar reclamos en sede judicial, de iniciar una acción, un proceso en sede judicial orientado o bien a la reclamación o bien a la impugnación de un Estado determinado. En este caso, la filiación es el caso típico. En la acción de reclamación, la persona busca ser emplazada en un estado determinado. Esto es lo típico que sucede, supongamos que una persona no ha sido reconocida por uno de sus progenitores. Entonces, ¿qué hace? Va a verlos ustedes como abogados y ustedes le recomiendan, vamos a hacer una acción de reclamación. Entonces, presentan las pruebas y ofrecen un estudio genético e inician acción. La parte que es, la persona que es reclamada va a contestar, se va a defender, quizás se allane, reconozca, sí, yo nunca lo reconocí, a este hijo, esta hija mía, y entonces yo me allano simplemente, o bien haya un contradictorio, que entonces la persona ofrezca pruebas, lo niegue, le haga un estudio genético y se determine si es o no hijo en una sentencia judicial. Esto ustedes se estudia en derecho de familia, se profundiza en derecho de familia. Acá simplemente quiero que entiendan que hay acciones que están vinculadas con el estado de la persona. Y después está la acción de impugnación, que es una acción orientada a desplazar de un estado determinado. Supongamos que una persona se entera que quien pasa por su padre o su madre no es en ese sentido su verdadero progenitor, y entonces inicia una acción orientada a impugnar la filiación. La verdad que a veces pasa, personas que reconocen un hijo porque consideran que están haciéndole un bien, lo cual no es así en realidad. Esto se llama reconocimiento complaciente. Esto realmente no es la vía por la cual jurídicamente se debe establecer la filiación. Recordemos que la filiación es algo muy importante, hace a la identidad de la persona, hace a conocer sus orígenes, entonces por lo tanto no es irrelevante que alguien falsee esa declaración. Entonces, si esa persona no es verdaderamente, en el caso de la filiación por naturaleza, es decir, la filiación por naturaleza, si no es realmente el progenitor, entonces le va a impugnar la paternidad o la maternidad, va a impugnarla, es decir, va a decir, este que pasa por mi progenitor no lo es, y entonces hace una acción de impugnación. También la puede hacer el propio interesado. Hay distintas variantes que el código trata, que ahora no vamos a profundizar, simplemente vamos a dejarlas planteadas para que ustedes tengan una idea de que existen dos tipos de acciones, de reclamación y de impugnación. Bien, preguntas sobre esto. No quiero entrar a fondo tengo una pregunta. Sabrina, ¿puede llegar a pasar que teniendo todas las pruebas no se reconozca la filiación? ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, por supuesto, como en todo juicio, los procesos judiciales pueden
terminar exitosamente o no, tengamos en presente que si el juez de primera instancia, por alguna razón arbitraria, no hiciera lugar a las pruebas, porque considera que no está suficientemente probado, lo que fuere, siempre está la apelación a la segunda instancia. Entonces, es difícil que ni en primera ni en segunda instancia, que en segunda instancia además es un tribunal colegiado generalmente, es decir, que hay al menos tres jueces, no sé, al menos en la capital federal, no se reconozca lo que son las pruebas. Así que en ese sentido, sí, por supuesto que hay pruebas más o menos fuertes. La prueba biológica, la prueba genética, es ciertamente muy, muy importante y decisiva, al menos en la filiación por naturaleza. Es decir, partimos de un principio de verdad biológica. La ley presupone que el vínculo se establece por el origen genético, el vínculo filiatorio. Por supuesto, la filiación es un instituto complejo, que se compone de elementos estáticos, como este que estamos mencionando, y elementos jurídicos, que es la vinculación. Y eso nos conduce a nuestro segundo tema, que es la posesión de Estado. La posesión de Estado es un concepto que está analogable a la posesión de las cosas. En el derecho civil se usa el concepto de posesión para quien detenta una cosa, se la llama relaciones de poder en el nuevo código, quien detenta una cosa con espíritu de ser el dueño de esa cosa, con independencia de si tiene o no el título. En la posesión tiene mucha importancia, por ejemplo, en los casos de prescripción adquisitiva. El poseedor que durante un tiempo determinado, 20 años, posee un inmueble como si fuera el dueño, puede iniciar una acción para ser tenido por dueño ante el registro de la propiedad inmueble, porque ha habido posesión ininterrumpida durante 20 años. Esto lo permite el código. Se llama usucapión o prescripción adquisitiva. Muy bien. En materia de Estado, la posesión es el goce de un Estado determinado con independencia de si esa persona detenta o no el título correspondiente. En la mayoría de los casos, título y posesión coinciden, es decir, yo tengo el título y tengo la posesión, es decir, detento en los hechos el estado ese. Por ejemplo, vamos a ver el caso típico del estado de hijo. ¿Tá? Lo propio del título de hijo es, estoy anotado como hijo de fulanito o fulanita. Pero además, en los hechos, fulanito y fulanita o fulanita me tratan como hijo. Es decir, yo en los hechos poseo el estado de hijo. En Roma, la posesión de Estado se configuraba por 3 elementos. Nomen, es decir, el nombre, ser llamado como hijo, en este caso, trato, ser tratado como hijo, y fama, ser conocido por los demás. En nuestro tiempo el más importante es el trato. ¿Y el trato cómo se configura? Y el trato se configura con lo típico de una relación, en este caso filiatoria. Por ejemplo, la persona reclama que fulanito o fulanita lo ha tratado como hijo y acompaña, no sé, las fotos donde se celebró el cumpleaños, porque le paga la obra social, porque le paga la cuota de un colegio, o le paga la cuota del club, o le paga la cuota del profesor de inglés, o porque lo lleva de vacaciones, tiene una foto con el lobo marino de Mar del Plata, y entonces, claro, todas esas pruebas demuestran un trato de hijo. Claro, ustedes dirán, pero ¿cuánto vale eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, pero la configuración de poseer un Estado es cuando se da en los hechos el goce de esa situación demostrable, probado, con independencia de si se tiene o no el título. Por eso es muy importante que se entienda que posesión de Estado puede o no coincidir. No es que son dos cosas distintas. Si yo tengo posesión de Estado no tengo título, y si tengo título no tengo posesión. No, en la mayoría de los casos tiene título y tiene posesión. Pero muchas veces, ahora vamos a ver cuándo es importante para el derecho haber tenido posesión y que
se aplique esta noción. La aplicación, entonces, es el tópico que sigue después de definir la noción de posesión, cuáles son sus elementos. Vamos ahora a la aplicación de la noción de posesión de Estado. La aplicación son 4 en el Código Civil y Comercial. La primera es posesión de Estado y matrimonio. Lo tenemos regulado en el artículo 423. Lo que ustedes están leyendo no es textual el artículo, ¿tá? Cuando yo pongo textual les pongo entre comillas. Se los aclaro. La posesión de Estado y matrimonio no acredita el matrimonio. Esto es por regla. El matrimonio es un acto jurídico solemne que requiere el consentimiento expresado delante de un oficial de registro civil, con las formalidades y sin que existan los impedimentos que señala el Código. Entonces, quienes conviven, por ejemplo, no pueden alegar que acceder a los beneficios del matrimonio. Ciertamente, el Código Civil regula la unión convivencial, que es un tipo de vinculación familiar que está en el nuevo Código, que tiene su propia regulación. Pero para acceder al término matrimonio se requiere el título, se requiere haber celebrado el acto de matrimonio, que es muy solemne. Ahora bien, por ejemplo, las personas no se pueden casar por esta plataforma Zoom, es decir, no vale, ¿está? Es decir, o por Facebook, o por Instagram, o por TikTok, o sea, no te puedes contraer matrimonio, ¿está? Porque es un acto solemne. Ahora bien, ¿qué dice el Código? Dice que si hubiera habido, cuando se celebró el matrimonio, hubiera habido algún tipo de problema de forma en el acta de celebración, por ejemplo, escribieron mal el apellido de uno de los cónyuges, la posesión de Estado sanea el vicio. Imagínense el caso de un cónyuge que fallece su cónyuge y va a presentarse a la sucesión, y cuando se presenta a la sucesión le dicen, acá hay un error en cómo hicieron el acta de matrimonio hace 25 años. ¿Cómo? No, este acta es nula, usted nunca estuvo casado. Pero ¿cómo? Pasaron 25 años. Acá hay un error formal. Bien, en ese caso, dice el Código, haber poseído el estado conyugal durante todo ese tiempo sanea el vicio. No son, por así decirlo, no se harán valer las inobservancias de forma en el acta de celebración. Entonces ese matrimonio se considera celebrado, a pesar de que, porque hay un problema en el acta, sería nulo. El segundo ejemplo es el más típico, que es el caso de la posesión de Estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético. Acá estamos en el caso de quien reclama de un progenitor la filiación, en acción de reclamación de filiación. Entonces, si prueba, como dijimos antes, acreditando que le paga la escuela, que lo trata, que convive con él, que lo lleva a vacaciones y todo eso, con ese progenitor, acredita la posesión de Estado, esto vale como si lo hubieran reconocido como hijo, pero quedará desvirtuado si hay nexo genético, es decir, la prueba genética vence a posesión de Estado. Esto está en el 584. La tercera aplicación tiene que ver con la posibilidad de negar una filiación presumida por la ley. Sabemos bien que cuando alguien está en matrimonio, se presume que los hijos nacidos del matrimonio son hijos de los cónyuges. Entonces, el cónyuge, digamos, que no da luz, o sea, el cónyuge que no da luz, no puede negar la filiación. O sea, la ley le autoriza a negarse la filiación apenas se produce el nacimiento, pero no lo puede negar si hubo posesión de Estado de hijo, si trató al hijo como tal. Esto está en el 591. Es un supuesto muy específico referido a la posibilidad que le da al cónyuge de negar. Normalmente va a ser el padre, porque va a dar a luz una mujer, y el padre va a decir, bueno, yo me niego a que este sea hijo mío porque hubo una infidelidad.
Bien, eso lo permite la ley en un cierto tiempo muy inmediato, pero no lo puede hacer si hubo posesión de hijos, si lo trató como hijo. Y finalmente la posibilidad de adoptar personas mayores de edad. En principio siempre se adopta un menor de edad, pero el código permite adoptar a un mayor como forma excepcional si hubo posesión de Estado, es decir, si lo trató como hijo mientras era menor de edad. Es decir, que a la vuelta de los años lo adopta porque lo trató como hijo. Esta adopción, fíjense que puede tener un efecto muy importante sucesorio, porque ese hijo adoptivo podría suceder a quien lo trató como su padre o madre mientras era menor. Estas son las 4 aplicaciones de la posesión de Estado. En relación al matrimonio, 423, en relación al reconocimiento de hijo, 584, en la posibilidad de negar la filiación presumida por la ley, en el 591, y en la adopción de personas mayores, en el 597. El último tema de esta clase es la prueba del Estado civil. Este es un elemento muy importante que se estudia acá al inicio. ¿Por qué? Porque el Código Civil incluye, no incluye un título como si vimos que incluye sobre nombre, sobre domicilio, sobre capacidad, pero sí incluye sobre la prueba del Estado civil. Y en el artículo 96 va a decir que el nacimiento, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas se prueba con las partidas del registro civil. Si yo tengo que acreditar mi filiación, tengo que acompañar la partida del registro civil. El registro civil es un organismo que técnicamente se denomina el registro de Estado civil y capacidad de las personas, que está regido por una ley nacional en cuanto a la forma de registración, que es la ley 26.413, pero que depende de cada provincia por la organización federal de nuestro país. Cada provincia organiza su propio registro civil respetando las disposiciones del código y de esta ley 26.413, que lo que apunta es a uniformar en todo el país la manera en que se registran los hechos constitutivos del Estado. Es decir, el Estado civil está condicionado, está constituido a partir de hechos. El nacimiento es un hecho. ¿En qué tiempo nació? Es un hecho. ¿En qué lugar nació? ¿Cuál es su sexo al nacer? El nombre ya no, el nombre se lo adjudican y la filiación tampoco. La filiación queda determinada jurídicamente. Pero esos hechos o actos, como por ejemplo el matrimonio, se registran en el registro del Estado civil y capacidad de las personas. ¿Por qué? Porque estamos en una organización social que considera que existe un interés público sustantivo como para que nosotros registremos el nacimiento, los actos, una persona, si fue dada en adopción, entonces que registre la adopción, si se contrajo matrimonio, que figure el matrimonio, si se divorció, que figure el divorcio, si quedó viudo, que figure la viudez, y después su fallecimiento o su defunción, que es el otro gran hecho. El registro civil va a tener partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y partidas de defunción. Son los tres grandes tipos de partidas. Y en el medio va a registrar hechos que puedan tener alguna incidencia en estos tres elementos. Las partidas, entonces, el concepto clave acá es el de partida. Entonces, ¿cómo se prueba el Estado civil? A través de las partidas. ¿Qué son las partidas? Son los asientos, asiento es dejar asentado algo, es decir, la nota por la cual se deja, el acta por el cual se deja registrado un hecho, los asientos en el libro del registro del Estado civil y capacidad de personas, en la que constan los hechos y actos constitutivos del Estado: nacimiento, matrimonio y defunción. Es decir, nosotros, yo puedo alegar a ustedes, yo nací tal día. ¿Por qué? Porque acá, miren, lo puse así en Facebook.
Bueno, hay mucha gente que miente su edad en Facebook, ¿tá? Y que pone una edad que no es. ¿Prueba mi edad? Facebook no. ¿Cómo pruebo yo la edad si tengo, no sé, que aplicar a un determinado concurso donde se requiere una edad mínima? Y tengo que acompañar la partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque es un documento donde consta que en algún momento ocurrió un hecho, que fue que alguien nació, hubo un médico que lo certificó y se inscribió en un registro que lleva el Estado, un registro que lleva el gobierno, que es el registro civil. En el registro civil se van anotando uno por uno todos los nacimientos. Las partidas son instrumentos públicos. Esto es un concepto muy importante que significa que tienen plena fe, tienen valor probatorio propio, hacen plena fe de su contenido. ¿Qué pasa cuando no hay partidas? Bueno, si no hay partidas porque no hay registro, o porque falta la partida, o porque falta el asiento, o es nulo el asiento, por ejemplo, si hubo un incendio, ¿tá? Hace años recuerdo haber habido un incendio en Varadero que había quemado el registro civil. Entonces imagínense que yo nací en Varadero y que justo se quemaron los libros correspondientes al año en que nací. Ahí puedo recurrir a otros medios de prueba. Voy a acompañar otros certificados, puede ser que yo tenga, por ejemplo, una partida correspondiente a algún hecho que haya hecho vinculado con mi religión, si soy cristiano y fui bautizado, o en alguna otra religión y con la constancia que tenga, o porque me inscribieron en el colegio y se dejó anotado una determinada fecha. Por distintas pruebas yo puedo acompañar y decir, pruebo que nací en esta fecha o que fulanito murió en esta fecha, porque puede ser nacimiento o defunción. Para la elaboración de las partidas, entonces, tenemos que tener en cuenta que la partida no se confunde con el certificado médico en el nacimiento y la defunción. Nosotros tenemos un certificado que expiden los médicos del hecho del nacimiento. Con el certificado médico se lo lleva y se hace la partida, que la partida no equivale al certificado médico. Son dos hechos, son dos documentos distintos. El certificado médico le sirve al registro civil para anotar el nacimiento. Pero la partida en sí es un documento que emana del registro civil. Por eso yo lo que tengo que siempre ofrecer es la partida emanada del registro civil. Y si no estuviera la partida, porque no está, puedo recurrir ahí sí a otros medios de prueba. El artículo 98 tiene una segunda parte que en realidad no es técnicamente prueba supletoria del fallecimiento, del Estado, sino que es una prueba supletoria del fallecimiento que apunta ya a un caso muy específico, que es el supuesto en que fallece una persona, pero no se encuentra el cadáver o no puede ser identificado. Pero no hay duda de que esa persona falleció. Imaginemos un alpinista que está subiendo a una montaña muy peligrosa y que cae por un precipicio que decae a un lugar absolutamente inaccesible. Va con 5 compañeros que todos ven que ese alpinista cayó. Ninguno puede poner en duda de que murió porque está, no sé, a miles de metros de altura, porque cayó en un lugar inaccesible, porque las caídas son cientos de metros, pero ninguno va a encontrar el cadáver, nunca van a encontrar el cadáver. Entonces, en ese caso, yo no lo voy a declarar directamente fallecido porque necesito un médico que diga, certifique la muerte, como en cualquier fallecimiento. Tampoco voy a hacer una presunción de fallecimiento, que es un proceso muy largo que después vamos a considerar en otras clases. Y entonces se tiene que hacer un procedimiento más corto ante un juez para disponer la inscripción de la muerte. Es para 2 casos específicos: cadáver no hallado o no identificable. Es un procedimiento judicial, se ordena la inscripción de la muerte, no es un fallecimiento presunto, sino que es un fallecimiento indudable, y tiene que ser claro que la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida por cierta. Esto, por ejemplo, no sé, ha habido casos de aviones que se han desintegrado en el aire. Recuerdo uno de un piloto que hizo chocar
el avión hace poco contra unas montañas que había salido creo que de Barcelona. En ese caso fallecieron todos los ocupantes, quizás los cadáveres nunca se logran identificar, pero si alguien probaba que esa persona estaba en ese vuelo, bueno, indudablemente que va a poder anotar como fallecido a su familiar y iniciar los trámites sucesorios. Esto es distinto a prueba supletoria. Acá lo que estamos apuntando es a demostrar el fallecimiento. Después se despide una partida de función común y corriente. Bien, este es un poco el resumen de la clase de hoy. Hemos visto concepto de Estado, sus antecedentes históricos, cómo se configura hoy la noción de Estado, sobre todo con el Estado civil, la posición de la familia, la importancia de la noción de Estado, las acciones de Estado, luego las acciones de Estado, el concepto de posesión de Estado, que es cuáles son sus elementos y cuáles son sus aplicaciones en relación al matrimonio, al reconocimiento de hijos, a la posibilidad o no de impugnar la filiación presumida por la ley y la adopción de personas mayores, y la prueba del Estado civil a través de partidas que se inscriben, que son los asientos en el registro de Estado civil, y el problema de la prueba supletoria.